Cuando están así de buenos, así de bien sazonados, creo que se vuelve uno de los lugares favoritos para poder desayunar. Camaradas míos, sean bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, ¿cómo no? Hoy, como es fin de semana y estamos empezando el año con el pie derecho, dije, creo que tocan unos taquitos de mixiote o de michote, no sé cómo se digan, ustedes pónganlo en la parte de aquí abajo porque soy medio ignorante en el tema, pero en donde no soy ignorante, ustedes saben qué es en comer. Entonces vamos a pedirnos tempranito porque hay que aprovechar el desayuno. Nosotros, como les dije, vamos a desayunar. Decidimos desayunar en la banqueta porque saben que me gusta más este estilo. A pesar de que en este lugar pueden pasar ahí muy cómodos adentro, pero yo dije, sentir el smog acá con mis taquitos, creo que es la mejor experiencia chilanga. Y una muy buena experiencia también es cómo ponen todos los elementos en tu mesa, que eso es algo aparte, porque pueden ponértelo cuando te lo están preparando, pero yo elegí que todo se viera así. Entonces vamos a prepararlo, aunque la primera mordida va a ser con solo unos toquecitos de limón, enseñárselos acá para que todo escurra con sus jugos. Y ahora sí, entra el papá que se enfría. No le hacía falta nada más que esos toquecitos de limón y miren, se ve que traigo hambre, se ve que es fin de semana y que ayer estuve de juerga porque le di la mordida y es la mitad del taco. Ay, me estoy empezando a sentir toda la grasita del animal. Fíjense que desde el olor, como buen mixiote, saca muchísimos aromas, es decir, por la mezcla de especias, por los chiles, por la carne, que justo es esta esencia muy única y tan característica de la carne del carnero, pero también con la grasa que puede aportar todo el cerdo. No sé qué piezas estén utilizando en este mixiote muy específico, ahorita pregunto, ya les digo, pero créanme que así sabe excelente. Algo que está de destacar y que aparte forma parte de la buena atención de este lugar es que justo como les decía, te ponen tu servicio, tienes las salsas, tienes limones, aparte las salsas tienen diferentes texturas, digamos, acá se puede ver cebollitas, también se ven cebollas con chile, tienes los frijoles, tienes salsa roja, tienes pico de gallo martajado, tienes la piña, los pápalos que también son infaltables. Se le tuve que poner lo que yo creo esencial cuando estoy comiendo unos tacos de mixiote, que es la cebollita morada, que en este caso aquí estoy viendo que tiene trocitos de chile serrano, puede ser chile, sí, un chile verde, también la piña para agregar ese toque de acidez y salsita verde. Así se ve el taco perfecto de mixiote, amigo, y así vas a ver. Infaltable el toque de acidez que da la piña, especialmente cuando está en este punto, que justo tiene esta dualidad acidita, pero también se siente el toque dulce. Creo que algo que no había reflexionado nunca, pero el mixiote tiene esta combinación, claro, si le agregas salsa, de picante, ácido, salado, como que justo se genera una combinación tan chida que creo que por eso es parte esencial de un buen desayuno, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Cuando están así de buenos, así de bien sazonados, creo que se vuelve uno de los lugares favoritos para poder desayunar. Pero una guarnición que aquí también te dan y combina perfecto para las texturas. Mientras más le voy mordiendo, más me gustan los mixiotes y eso que yo ya los amo. Pero con esto, una mordida al taco y uno al chicharrón. Uf, así se tienen que gozar. Hay que aprovechar las oportunidades cuando se le presentan a uno. Si me ponen pápalo, ya sea en la barra o en mi mesa, yo siempre voy a cortar la laminita, yo siempre voy a cortar la hojita y aunque tenga mi taco en la mano, pues mordida al taco y también al pápalo. Ya fueron, matarile a estos de mixiote, miren que yo me quedé con ganas, yo creo que voy a pedir un poquito más, pero hay que aprovechar también que venden otras cositas. Entonces, una de las cosas más famosas aparte del mixiote, y hay que apurarnos porque si no se acaban. A pesar de que el lugar se llame Mixiotes de la Portales estilo Hidalgo Rico Taco, aquí también encontramos taquitos de cecina que son bastante populares. Las personas se me están acercando y me dicen, sí, prueba los mixiotes, es lo riquísimo, pero estos, no te vayas, por favor. Y creo que para acompañar, miren, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero ayer tuve un buen día de rumba y una de estas, acá agua mineral con un poquito de limón, cae perfecto. Entonces hay que preparar nuestros taquitos y mordida gigante. Es una experiencia punto y aparte de los mixiotes. Creo que justo este lugar, algo muy a favor que tiene es que aparte de que los primeros tacos que nos pedimos se preparan muy rico, estos segundos no le piden nada. Si tienes más antojo de algo saladito, como algo
un poquito más pesado, a diferencia de lo que les dije al primero, que cae más ligero, como que justo no es abrumante. Estos son los ganadores por si necesitan algo más contundente. Y aparte aquí les pusimos frijoles, que es un acompañamiento que también está en la barra, pero creo que combina mejor con este taco. Y qué mejor si con la comida podemos acompañarlo con una gran bebida. Acá este primero que estoy comiéndome es el de cecina enchilada con la cecina salada, pero para agregarle textura y hay una jiribilla, pues más chicharrón, acá es gratis, entonces cortamos trocito, lo ponemos hasta arriba y mordida y que truene. Ya repasamos los de michiote, ahora los de cecina. Ambos excelentes, pero nos está faltando uno que creo que también se reconoce bastante aquí en esta taquería. Así que de una vez. Y por cierto, esta enchilada tiene ahí su toquecillo. Digamos que el sabor no es excesivo porque la carne todavía se siente así saladita, entonces muy buena recomendación. Y por último, pero no por menos importante, aunque sí cambia el estilo, costillita con queso para coronar. Este yo creo que sí, nada más va a ser un poquito de salsa, un poquito de frijoles para aprovechar y seguir diciendo que estamos desayunando rico. Y con eso vamos a terminar, pero qué forma de terminar. Oigan, con el bocado aquí en la boca está sorpresivo, no le necesité meter los dientes para nada, se deshizo solito. Digamos, es una carne suavecita, con grasa, que justo te tienes como, o mejor dicho, imaginas un poco esa experiencia, pero aquí no hubo necesidad. Y también destaquemos que tiene el queso, el sabor está en el punto, no recubre como tal a la carne, y justo la carne está en el punto perfecto, se deshace. Qué buena sorpresa, el postre perfecto que necesitábamos, aunque ya no les dije, en vez de salsa, le agregué un poquito de este como pico de gallo, un poquito más martajado, pero sí siento que le falta ese toque de picor, así que unos cuantos rayos por ahí pintados de salsa roja y así terminamos. Eso es lo que necesitábamos, toquecitos de salsa, picor, excelente. Definitivamente, por el mismo nombre del lugar, por el reconocimiento de sus 33 años, aquí se viene a comer michiotes. Por cómo se preparan, por justo el especiado que tiene, por esta combinación de los dos animales, por el jugo. Vean nada más estas tomas, ahí se puede ver cómo el burbujeo ayuda a que se mantenga en la temperatura perfecta. Cuando Rubén está haciendo el taco lo hace con una delicadeza, aparte con copia. Está increíble la experiencia de comer michiotes por acá. Aquí hay de todo para todos y de hecho me dijeron que también sábados y domingos hay taquitos de barbacoa. Entonces, como sea, todos los tacos acá van a costarles 22 pesos, a excepción de este último que tiene queso, 6 pesitos, mejor dicho 4 pesitos más, 26. Ahora sí, provechito. Y también ya saben, no se olviden su bebida. Si no mal recuerdo, esta es la primera vez que le dedicamos un video únicamente a michiotes. ¿Y qué video? Adelante, adelante, no pasa nada. Regresamos. Y qué video, la verdad es que está increíble el lugar, la propuesta, todo lo que vieron. Entonces, si quieren probarlos, tienen que lanzarse a la calle de Bélgica, número 303, a 4 cuadras del Metro Portales en la línea azul. No hay pierde, está súper fácil. Y ya saben que si tienen más recomendaciones, por favor, de michiotes, si queremos seguir grabando, ya sean de carnero, ya sean de cualquier otro animal, estilo hidalgo, como ustedes quieran, por favor, en la parte de abajo, a mis redes sociales. Y no se olviden que es muy importante darle me gusta, comentar, compartir, activar la campanita. Y nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha. Ahora sí, vámonos. La familia propone un buen ponche, acompañado de un caldo de camarón, unas mojarras o una paella. Después de los taquitos, aquí el señor un buen té de limón para todo lo que dijo. Vámonos.